Buenas tardes, hoy lunes 21 de marzo del 2022. Doy la bienvenida a todos nuestros oyentes y nuestros queridos clientes de AvaTrade. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas aquí en AvaTrade. Como cada semana, en los lunes y los miércoles, tenemos este video webinar para dar a conocer cuál es la situación técnica de los mercados. Antes de iniciar hoy la sesión, quiero recordar un poco a los clientes nuestra advertencia de riesgo. Cualquier información sobre mercados de capitales y negociación divulgada en este seminario se proporciona únicamente con fines informativos y no debe interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión, recomendación o sugerencia. La complejidad de los CFDs, el 72% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero al negociar con CFD, y recordarles que lean nuestra declaración de divulgación de riesgo completa en nuestro web oficial avatrade.com. Análisis de mercados. Hoy los mercados otra vez vuelven a su día a día y con todas las novedades de la tensión entre Rusia y Ucrania. En nuestra agenda diaria tenemos nuestro pronóstico semanal de los principales pares, análisis de sentimiento de mercado y fundamentales, niveles y análisis en los principales índices en materias primas, criptodivisas, acciones o stock. Para detalles de contacto pueden ustedes contactar a través de Twitter o YouTube o a través de nuestro servicio de atención al cliente, clientes@avatrade.com, o con cualquiera de sus analistas directamente. Bien, hoy la guerra entre Rusia y Ucrania beneficia a Estados Unidos de refugio seguro y pesa sobre el euro dólar. La perspectiva agresiva de la Fed es vista como otro factor que beneficia al dólar, y el euro se encuentra algo de soporte después de que Lagarde restara importancia al riesgo de esta inflación. Poco para ponernos en situación, el par euro-dólar es testigo de una acción del precio moderada en el primer día de la nueva semana de hoy y permanece atrapado dentro de un rango estrecho durante la sesión europea del lunes. Este conflicto prolongado entre Rusia y Ucrania mantiene a los inversores al límite, lo que es evidente que por el sentimiento más cauteloso del mercado, esto a su vez impulsa algunos flujos monetarios de refugio hacia el dólar estadounidense y actúa como un obstáculo para el par. La moneda común se ha visto aún más afectada por las preocupaciones de la economía europea, que sería la que más sufriría los efectos secundarios de la crisis de Ucrania. En el último acontecimiento, el gobierno de Ucrania rechazó desafiantemente las peticiones de Rusia de entregar la ciudad portuaria de Mariupol a cambio de corredores humanitarios. Esto hace que la reacción del mercado, sin embargo, ha sido limitada por ahora en medio de las esperanzas de un eventual acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía dijo que tenía la esperanza de un alto fuego y que Rusia y Ucrania se acercaban a un acuerdo sobre estos temas críticos. Bien, algo que durante estas últimas semanas nuestros inversores han estado continuamente tratando de preguntar es acerca un poco de qué va a ocurrir con el petróleo a nivel técnico y qué podemos ver próximamente en su continuidad de su movimiento, qué podría ocurrir a nivel técnico. Entonces, el petróleo está a punto de entrar en una posible fase de destrucción de demanda. ¿Qué significa y qué implicaciones puede tener esto? Bien, según JP Morgan, es la única forma de reequilibrar el mercado a corto plazo, la fase esa de destrucción de la demanda. Y la agencia estatal de los Estados Unidos, en donde nos da todas las semanas los datos del inventario de petróleo, da las primeras recomendaciones para reducir el consumo de petróleo a nivel mundial. Y después, tras unos días de alivio, el petróleo vuelve a cotizar por encima de $110. Bien, el petróleo vuelve a la carga tras unos días de alivio, donde cayeron en $40 poco a poco. El petróleo parece haber retornado a la senda alcista ante el anquilosante movimiento de la guerra entre Ucrania y la ausencia de alternativa rápida y efectiva para reemplazar al petróleo del mercado ruso. Este lunes el barril de Brent vuelve a cotizar holgadamente por encima de $110. Uno de los niveles que debe mantenerse forzarán a reequilibrio del mercado a través de la destrucción de la demanda. Un proceso doloroso que para la Agencia Internacional de la Energía
ya ha comenzado a prepararnos. La destrucción de la demanda en términos económicos se refiere a una disminución permanente sostenida de la demanda de un determinado bien, ¿ok? Como en este caso puede ser el petróleo, puede ser el gas, y como última respuesta a unos precios muy altos y persistentes. Ante la escasez y los altos precios, los consumidores buscan por reducir el consumo de ese bien o tratar de encontrar caminos alternativos que eviten directamente su consumo. El elevado precio del petróleo ha llevado a que la gasolina y el gasóleo alcancen precios históricamente altos en los países desarrollados. La teoría económica asegura que la demanda del petróleo es rígida en el corto plazo, puesto que la estructura económica no puede cambiar de la noche a la mañana. Cambiar el funcionamiento de los motores de combustión o de los sistemas de calefacción lleva tiempo y es costoso, pero si el precio del petróleo sube mucho y se mantiene ahí por unos meses, el resultado puede ser un menor consumo sin la necesidad de cambiar la estructura de la economía. Esto es lo que se llama la destrucción de la demanda. Los economistas JP Morgan creen que el mercado del petróleo se está acercando a este escenario rápidamente. No obstante, ellos dicen que se va a mantener por unos meses el precio en los 120, dado el shock de la oferta y salvo que se produzcan avances en las negociaciones de paz, la destrucción inmediata de la demanda será la única forma de reequilibrar el mercado a corto plazo, mirando más allá de lo inmediato. Si el petróleo se mantiene en esos 120 dólares por unos meses, el golpe a la demanda del petróleo podría ser de unos 1,2 millones de barriles por día este año, dejando el consumo de petróleo en unos 550 millones de barriles diarios por debajo de los niveles del 2019. Los analistas de Natixis comentan en un informe que pese a los últimos movimientos del precio del petróleo, la dirección del conflicto entre Ucrania y Rusia y seguirá siendo el factor clave de los precios a corto plazo, mientras que una rebaja de la tensión podría acabar con la estructura actual de backwardation. En este caso, la continuación del conflicto hace que aumente el riesgo de sanciones al estilo de las impuestas en Estados Unidos o en Reino Unido, lo que podría ser poner en peligro las importaciones del petróleo ruso en Europa. ¿Se puede reemplazar a Rusia? Fíjense en el consumo del petróleo en los países de la Unión, de la OCDE a lo largo de la historia, y como vemos aquí en esta etapa de entre 1974 y 1977, como hay una destrucción de la demanda. En 1983 también vuelve a haber otra, en el 2010 hubo otra y ahora parece que nos pudiéramos estar acercando a otra. Aunque en teoría hay suficientes barriles para compensar por completo la pérdida de las exportaciones de crudo de Rusia a Europa, la velocidad a la que estos barriles podrían llegar al mercado es demasiado lenta en comparación con la pérdida inmediata de los volúmenes rusos. Como tal, es un escenario de sanciones totales. El mercado petrolero se vería obligado a recurrir a la destrucción de la demanda. Esto vendría acompañado de precios de petróleo significativamente más altos en un principio, y desde la AIE son algo más pesimistas y creen que esta fase de destrucción de demanda podría estar a la vuelta de la esquina. En su último boletín, la AIE ha incluido dentro de su escenario una caída de la demanda por los elevados precios del crudo que responde a un descenso del consumo derivado del alto precio del petróleo. La AIE señala que es posible que Rusia pronto se vea obligada a cerrar los grifos del petróleo a medida que el descenso de la demanda interna se combina con un embargo voluntario cada vez más mayoritario por parte de los clientes internacionales y a medida de que las acciones ahuyentan a más compradores. Estimamos que a partir de abril unos 3 millones de barriles de la producción de petróleo de Rusia podrían desaparecer del mercado. Como resultado, la producción total de petróleo se desploma alrededor de 8,6 millones de barriles en abril, y como no podemos saber cuánto durará la crisis, hemos mantenido este nivel hasta finales de año. Ante este escenario, la AIE baja el consumo del petróleo entre el segundo trimestre del 2022 y finales del 2022 en 1 millón de barriles diarios. Y hay acciones que los gobiernos y los consumidores pueden tomar para reducir rápidamente la demanda del petróleo a corto plazo. La AIE prevé la destrucción de demanda será de unos 500.000 barriles por día en lo que resta del año. Sin embargo, la caída del consumo podría ser más si los países adoptan una combinación de medidas para sortear la subida del crudo rápidamente. Algunos ejemplos ponen, como hemos dicho aquí, que entre 1973, 1974 y 1979 el peso del petróleo alcanzó
el 7,3%. El impacto de estos precios más altos del petróleo en la economía, además de la fuerte destrucción de demanda a corto plazo. Otro episodio de destrucción de demanda más cercano se produjo entre el 2007 y 2008 y tuvo algunas reverberaciones en el 2011 y 2014. En esta ocasión, además de las dos crisis que hubo por medio, el mundo desarrolló trabajo para mejorar la eficiencia de los coches, mejoró el transporte público y se buscaron alternativas que diversificaron la producción del crudo, como el fracking en Estados Unidos o las operaciones en aguas ultraprofundas en Brasil. Ahora, si el petróleo se mantiene en cotas elevadas durante un tiempo, además de la destrucción de la demanda, esto podría suponer un impulso definitivo de la energía renovable en el medio y a largo plazo. Los movimientos de precios generarán los incentivos más potentes y las ventas de coches eléctricos, la instalación de paneles solares en domicilio y empresas, junto a la mayoría de la inversión en la mejora de las baterías para almacenar energía. Bien, Lagarde advierte sobre una posible desincronización entre el Banco Central Europeo y la Reserva Federal. Los dos bancos centrales más importantes del mundo no estarán sincronizados en un futuro próximo, ya que la guerra en Ucrania tiene efectos muy diferentes en su economía. Y dijo el lunes la presidenta del Banco Central Europeo que nuestras dos economías están en un lugar de un ciclo económico distinto, incluso entre la guerra en Ucrania. Dijo Lagarde que por razones geográficas Europa está mucho más expuesta que Estados Unidos y el aumento de los costes de la energía ya ha llevado a la inflación de la zona euro a un récord del 5,9% el mes pasado y la tasa podría alcanzar el 7% en los próximos meses, muy por encima del objetivo del 2% del Banco Central Europeo. Bien, las criptomonedas se ceden este lunes algo tras marcar el fin de semana un rally corto que han dejado máximos para el Bitcoin y el Ethereum. En niveles de resistencia claves, ambos toques han atacado importantes objetivos en su subida con la creación de Satoshi Nakamoto, rebasando los $42,000 por tercer día consecutivo este domingo, mientras el Ethereum se ha quedado a las puertas de los $3,000. Fíjense, hasta ahora mismo el Nasdaq ha recuperado el tono por encima de los 14.000 con fuerza y el euro está por encima de 1,1050 y el Nikkei por encima de los 26.800. Bien, un poquito más sobre que el petróleo se ha vuelto a disparar un poco tras el ataque a las instalaciones de Aramco. El BEN cotiza por encima de los $110 por países. El ataque de los Houthi a una terminal energética saudí de Aramco, las advertencias de un déficit estructural de la producción por parte de la OPEP y un posible embargo petrolero de la Unión Europea a Rusia han hecho que los precios del petróleo se disparen en Asia, afirma el analista principal de Oanda, Jeffrey Hawley. Bien, ¿cómo quedó nuestro mercado tecnológico y el Nasdaq? ¿Cómo quedó la semana pasada? Pues fíjese, al final terminó el viernes subiendo también Microsoft un 1,76%, Apple un 2,09%, Google un 1,64%, Amazon 2,55%, Tesla un 3,88%, etcétera. En general, más tono verde que tono rojo. Fíjense, los que más rendimiento han tenido a nivel diario han sido, en este caso, el crude oil, el crude Brent, la soja, el etanol. En este caso se ha vuelto a dar de nuevo la vuelta y el trigo ha subido, el maíz, la gasolina, el palladium, el azúcar, el gas natural, el café, el DAX, el euro. Y los que más han bajado han sido un poco el SP500, que bajó un poquito, el gold, el oro, la libra, el Nasdaq, etcétera. A nivel de rendimientos. En el comportamiento de los granos, en el destacable vemos como el maíz se sigue manteniendo por encima de los 750 y está ahí enclavado en ese lateral. Y como por ejemplo la soja también está enclavado en ese lateral de 480 o 73. Y como la harina se sigue manteniendo también un poco lateral y por encima de los 1000, ahí enclavado en la zona de 1080. En este caso de los metales,
vemos esa caída importante del oro que se sigue manteniendo por encima de la zona de los 1900. Esperemos a ver lo que hace en estos próximos días y que no pierda ese nivel de 1900. La plata que no pierda el valor de los 25 después de haber alcanzado casi los 27,5. El platinum que no pierda ese valor de los 1000, que es un valor soporte importante. El cobre que también que no pierda el valor de la zona de 450 y el palladium que no pierda la zona de los 2400, que es una zona de soporte importante. En los índices, como vemos, el Dow Jones se mantiene por encima de la zona de 34.500, el S&P 500 está por encima de los 4.400, un nivel importante que no lo pierda. El DAX está en la zona de los 14.400, el Nasdaq por encima de los 14.300 y el VIX por encima de los 25.90. En el caso de los energéticos, pues ahí tenemos que el crude oil ha vuelto otra vez a recuperar con fuerza por encima de los 6, acercándose al 106,97, casi 108, y el Brent por encima de los 110. El gas natural también ha pegado un nuevo estirón, manteniéndose con fuerza por encima de los 4,50. Igual que el heating oil, que ha vuelto a pegar un nuevo estirón. En el caso de los destacables, en el caso de las divisas, pues un poco que el australiano y el neozelandés siguen tratando de impulsarse junto con el franco suizo y el canadiense, y en este caso pues el yen sigue aumentando sus caídas. El euro parece que ha tratado de repuntar un poquito y el dólar pues también ha tratado de repuntar un poquito, pero muy poco. La libra sí quiere mantenerse por encima de esa zona de 1.31. Y lo mismo en el caso de Bitcoin, que trata de mantenerse en esos valores de low y high, en este caso de 41.300, la zona alta, casi 41.400, y la zona menor 40.700. Y en el caso del Ethereum, pues haberse acercado a la zona de los 3.000, se mantiene por 2.900 y en el valor más bajo en la zona de los 2.800. Recuerden que tenemos nuestra herramienta definitiva de gestión de riesgo, que es el AVA Protect, para todas sus operaciones en divisas y en el caso de metales, ya sea oro y plata. Esta grabación va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, pero seguimos avanzando un poco para conocer in situ las gráficas de todos nuestros instrumentos. Entramos a analizar rápidamente la gráfica de todos nuestros instrumentos. Y ahí tenemos en este caso al euro dólar. Como vemos que está tratando de mantenerse por encima de la zona de 1.10. Vemos que no hay ninguna divergencia entre MACD y la acción del precio, con el alligator tratando de cruzar para impulsarse de nuevo. Vamos a ver qué es lo que hace, si es capaz de mantener esa zona de 1.10 o regresar de nuevo a la parte baja del canal. En la parte baja del canal, si hiciéramos un canal pequeño de retroceso, tomáramos el valor más alto y el valor más bajo, podríamos encontrar que en la parte baja del canal podría irse como máximo a 1.08, se mantiene casi por encima del 38,2, sería bueno que no perdiera ese valor del 38,2% en este FIBO, que se fuera por encima de 1.1050, si no podría caer inicialmente a la zona de 1.0960 aproximadamente. La libra también, si nos metemos y analizamos un poco ese movimiento, podríamos ver ahora que lo tenemos también cercano a la zona de 23,6. Sería bueno que la libra no perdiera ese valor de 1.3150, porque si perdiera ese valor de 1.3150, lo podríamos ver de nuevo acercándose a la zona de 1.3020. En el dólar contra el franco suizo hemos visto que él ha vuelto a regresar y caer a este canal. Básicamente, si tratáramos de dibujar en los últimos movimientos ese canal bajo, podríamos ver cómo ahora está de nuevo tratando de acercarse
está por debajo de la zona de 100% y tratando de acercarse a la zona de 61,8 en retroceso de FIBO, que sería en la zona de 0,9260 aproximadamente. Estaremos pendientes a que no se cumpla eso o a ver qué ocurre. El dólar contra el yen. El dólar contra el yen lo vemos allí también en un movimiento interesante. Se ha ido por encima fuerte de la zona de 119. Veremos a ver cuánto es capaz de mantenerse en ese movimiento. Lo mismo tenemos aquí, el dólar contra el peso mexicano. Ha perdido bastante fuerza el dólar contra el peso se ha revalorizado. Casi lo tenemos en ese nivel de retroceso para por debajo estar en la zona de 20.15, 20 aproximadamente. Lo tenemos ahora mismo en la zona de 20.38 y por encima tendría una resistencia en la zona de 20.61. Según lo que están indicando el MACD y las gráficas, y en este caso el Alligator, no hay ningún tipo de divergencia y podríamos verlo de nuevo, tratar de acercarse a esa zona de 20.13. El oro lo tenemos ahí, como hemos dicho, en una zona de soporte importante en 1900, por encima de 1900. Estaremos pendientes a ver si es capaz de subir con fuerza por encima de los 1930 para tratar de recuperar un poco la zona de 1945 y si no recuperara esa zona lo podríamos ver acercándose a la zona de 1900. La plata se sigue manteniendo por encima de la zona de 25. Estaremos muy pendientes a que no pierda ese valor de 25 porque en todo caso podría irse a esta zona de 61,8 en el Fibonacci, en donde podría soportarse de nuevo en la zona de 24. El gas natural está con fuerza tratando de acercarse a esa nueva zona de 5 en este retroceso de Fibonacci, de onda de Fibonacci, si no podría bajar de nuevo a la zona de 450. De momento no hay ninguna divergencia entre MACD ni en el gráfico, con lo cual podríamos verlo que tratara de con fuerza de nuevo impulsarse o acercarse a esa zona de 5. El crudo oil está tratando otra vez de tomar fuerza y repuntar. Se ha ido por encima de la zona de 105. Estaremos pendientes a que él trate de acercarse a esta zona en donde tapó ese gap y que pueda tratar de acercarse de nuevo a la zona de 110 o 115 aproximadamente. En un caso de retroceso podría caer de nuevo a la zona de 99, 100. En el caso del SP500, del Standard & Poor's, lo tenemos ahí tratando de mantenerse con fuerza. No hay ningún tipo de divergencia entre MACD y su gráfica para tratar de asociarlo a valores de 4.400 e incluso acercarse a la zona de 4.500, que sería un buen nivel a perforar y tratar de seguir subiendo, o que pueda ser un nivel de resistencia y que vuelva a caer a la zona de 4.400. Por debajo lo podríamos ver de nuevo tratando de regresar a la zona de 4.200. El Nasdaq en ese movimiento, impulso, está tratando de acercarse a esa zona de 23,6 en el Fibonacci. En los 14.500 estaremos pendientes a qué es lo que es capaz de hacer esta jornada para ver si es capaz de acercarse y tratar de perforar y subir esa zona de los 14.500 o retroceder. El Russell 2000 también está ahí cercano a la zona de el 50% en los 2100. Ahí estaremos pendientes a ver si es capaz de acercarse y superar esta zona de los 2100 o regresar de nuevo en caída a esta línea de tendencia bajista y ponerse por debajo, que lo podría llevar a la zona de 2030 aproximadamente. El Dow Jones también está tratando ahora de salir de este triángulo de bajadas. Está ahora mismo en su fase máxima. Ven estos tres picos que fueron distintos tres momentos de su fase máxima. Ahora podrá ser capaz de superar esa zona de los 34.500 y acercarse de nuevo a la zona de los 34.750 e incluso 34.900. Estaremos pendientes a que es capaz por debajo.
podríamos verlo de nuevo meterse en esta zona y acercarse a la zona de 34.300. FTSE y DAX siguen su continuidad alcista. El FTSE ha cubierto este gap y ya está en la zona de 7.400. Si nos vamos al diario, está tratando de acercarse al 100% de Fibonacci en la zona de 7.480 aproximadamente, 7.475. El DAX en este caso también se mantiene por niveles por encima de 14.400 y estaremos pendientes a ver si se acerca de nuevo a la zona de 14.600 y 14.800 o por debajo podría regresar de nuevo a la zona de 14.000. El CAC sigue su movimiento alcista lateralista y estamos viendo que está tratando de nuevo de escalar la zona de 6.600 para acercarse a los 6.750, incluso los 6.800, y por debajo podríamos verlo de nuevo en zonas de 6.400. Y el Nikkei también se ha vuelto a meter dentro de este triángulo y está en la parte baja de este triángulo bajista. Estaremos pendientes a ver si es capaz de acercarse a esta zona de la parte alta del triángulo bajista para ver si es capaz de superar lo que sería por la zona de 2.800. Perdón, de 28.200, disculpen. El maíz lo tenemos ahí apoyado en un lateralismo en la zona de 750. Estaremos pendientes a lo que quiera hacer estos próximos días, si es capaz de volver a impulsarse de nuevo. Y en el caso del trigo, se ha ido a la parte baja de este sombreado que habíamos hecho con el tema del gap y cuándo iba a ser cubierto. Parece que están cubiertos estos dos gaps y estaremos pendientes a que no pierda esa zona de los 1.000. En este caso está en la parte alta, podría irse de nuevo a la zona de 1.100 y un poco, aunque a nivel de MACD vemos que no hay ninguna divergencia y podría apuntar a un poco más de caída y acercarse a la zona de 1.000. El Palladium sigue estando ahí por encima de los 2.500. El Platinum sigue estando por encima de los 1.000 y el café sigue manteniéndose por encima de la zona de 220. Y el cacao, importante que no pierda este nivel de los 2.500 porque si no podría llevarlo de nuevo a la zona de 2.430 aproximadamente. La gasolina sigue en niveles altos por encima de 3, ahora ya está en 3.31. Y según lo que estamos viendo, puede haber alguna pequeña divergencia y estaremos pendientes si se acerca de nuevo a la zona de 350, 360. El Bitcoin se sigue manteniendo por encima de los 40.000 y el Ethereum tratando de acercarse a la zona de 3.000. En el caso de acciones relevantes, como ha subido Facebook y ha recuperado bastante del movimiento en contra que tuvo. Y lo vemos ahí tratando de nuevo de recuperarse ya después de haber dejado atrás esa zona por debajo de los 200 y ahora está ya por encima de los 200, los 215. Próximos niveles a escalar sería 225, 235, incluso 245. Y lo mismo el caso de Intel, con ganas de querer seguir subiendo después de haber llegado a esos niveles de 43, ahora se mantiene en la zona de 47. Y tal como muestra, podría tratar de alcanzar la zona de 50 aproximadamente. Microsoft también tratando de superar esa zona de los 300. Sería buen síntoma que superara esa línea de los 300 para poder acercarse de nuevo a 310, 320. Tesla también ha dado un salto importante y ahora está en punto de querer superar esta zona de los 900 para acercarse de nuevo a la zona de 950. Igual que Amazon, también ha tenido una subida impresionante, tratando de superar esa zona de los 3.200. Veremos a ver si es capaz de superarlo y acercarse a la zona de los 3.280 y seguir manteniendo ese impulso alcista, o por debajo podría acercarse de nuevo a la zona de los
3.200, incluso de los 3.180. Y Disney lo mismo, está tratando de mantenerse por encima de los valores de 130, ya está en 140 y con posibilidades técnicas a nivel técnico de poder acercarse de nuevo a la zona de 150. Hasta aquí vamos a dejarlo, estaremos en contacto este próximo miércoles con mucha más información acerca de los mercados. Buen día y un saludo.